Voy a estudiarlas y las estudio, ahora os explico cómo, las voy a analizar, las voy a ajustar. En la reunión de obra se las voy a presentar y cotejar con el cliente. Puede que en algún caso, no digo que no, de esta punto 6 me generen una segunda vuelta a otra reunión de obra, pero si lo hago bien y preguntado bien, que, no, es algo que se va perfeccionando también con el tiempo, cada vez se van a generar menos cabos sueltos. Cada vez voy a conseguir que en menos reuniones poder definir toda la obra más. Y por último, gestionar. Pues el estudio sale del estudiarme el contrato, que es que estoy yo aquí puesta y no se ve, ¿vale? De estudiarme el contrato, el proyecto, la propia obra, sus circunstancias y de tener muy claro qué es mi planificación económica. Si estoy en una empresa donde al jefe de obra no se le permite planificar económicamente la obra, eh, me da igual, porque hasta cuando me dan un presupuesto objetivo, yo tengo que tener esa planificación económica hecha. Yo tengo que saber, dentro de ese objetivo, cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese presupuesto. Y esto es lo que vamos a ver en este siguiente paso, en el 4, analizar. Los puntos débiles son donde perdemos dinero o se va a retrasar mucho o lo tiene que hacer mi personal y no tengo en estos momentos un experto que me sepa hacer esto, sé que me va a salir mal. Yo, por ejemplo, alguna vez me han metido por que lo ha ordenado desde la dirección de la empresa algún estructurista muy malo y, y he tenido que ser consciente de no poder realizar con helicóptero la solera y dejarla pulida, tener que dejarla en otra fase porque como sé que eran muy malos, si llego a hacerlo me hubiera generado muchísimos problemas en la calidad y en la entrega de esa obra y me hubiera quedado sin la altura preceptiva correspondiente como para echar otra capa encima. O sea que ya no es ni dinero, ahora ya hay una complejidad, pero lo normal es que en puntos débiles estemos hablando de esas unidades de obra que no encajan, pero también tendremos otras unidades de obra que sean fuertes, donde nos va muy bien todo, o tenemos el material en stock, o nos ha sobrado otra obra, o qué bien que lo podemos colocar, o qué bien que tarda poco, o qué bien que lo hemos presupuestado muy bien y ganamos mucho dinero. Yo lo que os digo es que cojáis cada comparativo y lo estudiéis globalmente, como se suele hacer. Los puntos débiles vamos a luchar por modificarlos, que es lo que apuntaba Rafael antes. Esas modificaciones que nos son favorables, esas no tenemos que evitarlas, esas no son favorables, queremos introducirlas en la obra para pasar de punto débil a punto fuerte. Ya, incluso hay partes que hasta podemos sustituirlas. Por ejemplo, si yo tengo un sótano o un garaje y el forjado de la planta baja o el techo está proyectado con yeso, es muy fácil que yo, sin llegar a hacer un hormigón visto y depende de cómo sea el forjado, elimine esa capa si tengo LI o la resistencia al fuego correspondiente. Pues no siempre hay que modificar, a veces se puede eliminar. Sobre todo en obra grande estamos tratando con clientes que saben que las debilidades de su proyecto, porque por regla general es que es muy difícil hacer un proyecto perfecto y la propiedad tampoco quiere que la obra se le vaya, con lo cual todos jugamos al más menos. A ellos también les interesa intercambiar cromos, lo que pasa es que el control económico de los cromos lo llevamos nosotros, en el sentido de somos nosotros el que llevamos la iniciativa de qué cromos, como decíais antes en el chat, tenemos que cambiar. Y los puntos fuertes nos van a servir pues, para ir más relajados, para poder sacar contrataciones de forma global, incluso para realizar ciertas concesiones. Yo me acuerdo en una obra, no es que lo haya hecho siempre, pero en una obra que tenía un presupuesto abultado, pues una vez llegó el jefe del grupo y después de una reunión pues me criticó porque le había hecho una concesión al arquitecto, pues era una obra de 10 millones de euros y no sé, suponía la concesión unos 600 euros. Y entonces, claro, yo le saqué todos mis más menos y le dije, ya, pero es que yo le he hecho esta concesión
porque él me ha hecho esta otra y esta otra son 40.000 y yo así llevo trabajando toda la obra, o por lo menos desde que entré en esta obra, y lo que he conseguido son ahorrar 400.000 euros. No me puedes criticar por llevar esta estrategia. Si tú consideras que ibas a ganar X y ahora llevar X más 400.000 euros gracias a que yo estoy negociando así con el cliente, si es que yo llevo el control. Él considera que lo está haciendo bien porque la obra se queda sin aumentos y yo considero que lo estoy haciendo mejor porque si él supiera cómo la llevo, pues a lo mejor se quejaría y me estaría pidiendo más cosas. Con lo cual, yo en esta línea es en la que lo digo. Una vez que yo sé cuáles son mis puntos débiles, que sé lo que tengo que cambiar y cuáles son los fuertes, yo me tengo que preocupar por buscar posibles soluciones a esos puntos débiles. Yo sé que en esta fase implica un poco más de trabajo, pero como la estoy aprovechando la fase de comparativo en la que me estoy reuniendo con subcontratas para negociar esas partidas, para explicarle cómo voy a hacer la obra, para que me den oferta. Sé que puedo introducir todas estas variables y sé que los industriales suelen ser grandes fuentes de información, con lo cual yo lo estoy haciendo todo a la vez. En este sentido, tengo que ser capaz, antes de presentarle ninguna propuesta al cliente, de saber que primero los industriales con los que voy a trabajar lo pueden hacer, me cabe dentro del presupuesto objetivo, la obra lo puede asumir y el mercado y las circunstancias que nos haya tocado también. Y una vez que yo tenga todo esto, también me voy a preocupar de esas necesidades y expectativas del cliente, porque yo ya he estado preguntándole antes. Puede que no tenga muy claro a lo mejor qué manilla quieren del ejemplo que os he puesto en la carpintería de madera, pero para eso llevo un muestrario que me encaja todo. Normalmente si esto lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, cuando presentamos muestras, incluso con azulejo presentamos muestras que no entran dentro de los objetivos económicos que tenemos. No presentamos nunca un abanico que el cliente elija, ni le dejamos que se vaya a elegir, porque aunque nos lo pagara, también nos puede complicar la obra según con qué proveedor y según con qué plazos de entrega y según con qué fabricaciones. Si no queremos que se nos escapen algunos de estos flecos, nosotros tenemos que controlar ese proceso. Y siempre entregarle en la reunión de obra y como paso 5 en el de verificar con la propiedad cuáles son las unidades que obra. Yo a la vez que le estoy haciendo las propuestas de lo que quiero cambiar, estoy repasando todo lo que hay en proyecto. Y entonces te quieres una condena, o quieres una llave maestra, o no la quieres. ¿Y esto cómo va? Y es una forma de trabajar el comparativo completo sin que aún lo tenga contratado. Lo ideal es que sea sin que aún lo tenga contratado. Hay veces que es verdad que es imposible. Y resulta que por dilación o porque yo me he retrasado, porque no acabamos porque ocurre de todo, no vamos a engañarnos, o sea que hay toda una gama de situaciones que se pueden dar, pues resulta que tengo que sacar ya la contratación y si no lo tengo claro y lo hemos trabajado con antelación, estoy en una fase final de la decisión, con lo cual sé qué dos opciones se están barajando. También puedo pedirle ofertas, subcontrata de esas dos opciones y saber que contratarle una, la más cara, yo si puede ser, y intentar meterle la más barata con el tiempo suficiente como para que a él tampoco le ocasione ningún perjuicio en su gestión. Yo siempre voy a intentar ir a abaratar costes sin perjudicar la calidad ni al usuario final. O sea, siempre con ética, pero puedo hacer esto. E incluso si lo tuviera ya todo contratado, pues me generaría una ampliación de contrato. Pero veremos normalmente que es muy difícil que sin que tú tengas definida una obra la tengas que rematar o cerrar, porque también está la presión para ellos del tiempo. Y si le condensas todo y le entregas tú las soluciones, además le estás dando la opción de que sean ellos los que decidan y manejen la obra. Tienen la sensación de controlarla, cuando en realidad la estás controlando tú. Yo sencillamente le presentas tres opciones que a ti te interesan. La que más te interesa, la segunda que te interesa y la tercera.
luchas por la primera, que se quedan la segunda o la tercera, pues no vamos a ganar todo 100%, pero está dentro de un escenario que sí nos interesa y que cumple con las sinergias, pues nos hemos preocupado por preguntarle, lo hemos negociado y lo hemos verificado todo, de tal forma que cuando yo contrato o termino de hacer las gestiones necesarias, está claro, está la obra definida y está cotejada por él. Es muy raro, es muy raro que puede pasar, como habéis dicho, que él decida una cosa, se vaya a casa y vuelva con otra, pero es muy raro que, habiendo firmado un acta y habiendo pasado ya un tiempo en el que se producen todas las gestiones, la organización y tal, se produzca la modificación de la obra. Se puede dar, porque igual que me ha pasado casos extraños que te he compartido, pues se puede dar, pero es muy raro, no es lo habitual. Lo habitual es que la modificación no diera lugar. Una vez que yo en estas reuniones, donde además estoy enfocando al cliente, porque no sé si te ha pasado alguna vez que estás trabajando en algo y te viene un subordinado o te viene el encargado y te pregunta una cosa y se va y tú estás haciendo otra y en los 5 minutos te viene con otro tema y se va y al final resulta que no le estás atendiendo al bien porque te está haciendo saltar de un tema a otro cuando además tú tienes otro en mente. Si trabajamos de forma desordenada con los clientes y le hacemos saltar de un tema a otro, es fácil que mucha de la información que ellos quisieran facilitarnos se les haya olvidado y se acuerden en último momento fuera ya de tiempo. Digo fuera de tiempo cuando nosotros ya hemos gestionado, incluso hemos ejecutado esa unidad. Si trabajamos con él y les centramos en tema de hoy, carpintería de madera, quieres las puertas así, las quieres con vidrio, las manillas así, con condena, con llave maestra, con tal madera, con la otra muestra, les estamos centrando. Y entonces es fácil que en su cerebro florezca esa idea que nos quería comentar y que no se les olvide. Al final lo que estamos haciendo es organizarles y ordenarles un poco. Y es como aquel, como te he dicho, como aquel que te pregunta y te pregunta a cuentagotas y al final no le acabas prestando. Igual le estás diciendo amarillo y si te hubieras parado a pensar, hubieras caído a la conclusión de que no, que es rojo, no es amarillo. Así es que si conseguimos organizarles así, llevamos mucha definición hecha hacia adelante. Por último, eh, todo lo que hablemos con un cliente y para eso también está muy bien tener esa fase de sentados en una mesa, en una oficina y luego la fase en la obra donde también vamos recogiendo y que se firme. Si no tenemos tiempo, aunque sea que se vaya registrando a mano y que se firme en el mismo momento. Lo normal es pasarlo a limpio, darle un cierto cariz porque, bueno, al final el que reparte se lleva la mejor parte y si el acta la haces tú, aunque seas respetuoso con sus indicaciones, hay muchas formas de poner las cosas. Dejarle el acta para que la revisen y firmarla al día siguiente. Si supone un precio contradictorio, dejarlo firmado y que figure un aumento de plazos si procede. Y luego ir al compraventa de la obra que manejamos nosotros y que no tenemos que compartir con el cliente y actualizarlo. Esto es importante llevarlo al día porque si no al final en la liquidación se producen muchos olvidos. Es importante llevarlo al día. Por último, haremos las modificaciones que sean pertinentes dependiendo de la decisión del cliente los comparativos y los sacaremos para adelante. Pero yo os digo que os he puesto unos supuestos de hay veces que se pueden dar casos complicados donde efectivamente por necesidades del guión tengamos que sacar para adelante una contratación y falte algún fleco. Pero en muchos comparativos sí vamos a poder sacarlo todo perfectamente definido. Y eso nos da mucha tranquilidad en la obra, el tenerlo todo claro, definido y cotejado y firmado con el cliente. ¿Vale? Y si en el caso de que se produjera una modificación que no está ejecutada antes de ejecutarla, como digo, pero ya con el contrato hecho con el subcontrata, pues tendremos que hacer una ampliación de contrato y no nos olvidemos nunca que la gestión del coste y la gestión de la venta son paralelas, pero son distintas. La modificación
Una cosa es lo que nos cuesta a nosotros y otra cosa es cómo gestionamos la venta. Si está incluida dentro de nuestro contrato, bien, si se cambia el cromo y es por cero, bien, y si el precio es contradictorio, pues la gestionamos de esta manera. Y por último, realizar el seguimiento de todas estas gestiones y la supervisión de la ejecución. Si hacemos todo esto contratación con contratación, pues obviamente tenemos muchísimo ganado en la obra. Eh, Obstáculos en los primeros contratos que a lo mejor todavía no está todo el cliente enfocado, la obra no acaba de empezar, o ciertas variantes que os acabo de comentar, pero esto lo he hecho yo en todas mis obras y funciona muy, muy bien, porque al final lo que se trata es de tener definido la obra y no de fiarnos de lo que dice un proyecto. Yo he estado como project en un proyecto de una obra muy complicada, donde el proyecto costó 100.000 euros, para que no es peccata minuta, por lo menos a mí no me lo parece, y el proyecto, sobre todo en instalaciones, no reflejaba para nada lo que el cliente quería. El cliente se quejaba de haber asistido todas las semanas al estudio del arquitecto y haberle explicado todo lo que quería, y el arquitecto al final pues le enviaría los planos de arquitectura a un estudio de ingeniería externo y ese estudio pues no recogió todo lo que el cliente quería. Al final te viene un proyecto muy complejo que no es lo que el cliente quiere y que no quiere pagar más proyectos porque entiende, ya paga bastante, pero tú te ves en la tesitura y digo, ¿y ahora qué hago? Porque todas estas instalaciones no las puedo definir ni calcular yo. Tengo que tirar de industriales que, como esta ingeniería, pues reclaman un dinero para hacer un proyecto que es una tesitura. Esto es un caso extremo, pero todos hemos vivido pues lo que hacíamos, comentabais antes en el chat, muchas indefiniciones en el proyecto que no podemos dar por hecho. Yo incluso me he encontrado como project con algún jefe de obra que era resolutivo para algunos aspectos, pero para otros no tenía ningún cuidado sobre la obra. De hecho, era un poco el desinterés de atender al cliente y de hecho el cliente se acabó enfadando mucho por no sentirse nada atendido. Y, yo al principio yo le avisaba al jefe de obra que no iba bien y le digo, hombre, en una obra que va a costar 1.000.000 de euros para un cliente particular, tú no puedes llegar y hacer la escalera como tú quieras o como te venga bien en costo sin haber trabajado la definición con el cliente, porque lo más fácil, y no te hablo de un detalle pequeño, te hablo de un detalle muy gordo. Lo más fácil es que venga y que te diga que no la busca, que no le gusta y que la tiene que tirar. Y ya puedes decir tú que viene el proyecto así o que está indefinida, pero ¿por qué colocarte en esa tesitura si hay tiempo de sobra para hacer 4 muestras o 4 dibujos? Y es verdad que en el proyecto no venía muy bien definida, pero hombre, el jefe de obra lo que me contestó es: "¿Qué más da? Si lo que hay que hacer es tirar para adelante". Eso no es, yo eso no lo veo de recibo en un profesional, eso no te conduce a ningún lado. Eso al final puede que la escalera salga porque has tenido suerte, incluso puede que le guste el cliente, pero al final, llegará un momento en que el cliente se plante y diga: "Hasta aquí hemos llegado, y esto me lo cambia, esto me lo tira", y a veces, si le cabreas mucho, con carácter retroactivo. Y eso que te lo había aceptado, ahora ya no te lo acepto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y estos son los 8 pasos de ese proceso, que espero que lo implementéis bien. Si tenéis alguna duda o surge algo, pues a mí esto no me cuadra o tal, pues ahora enseguida lo hablamos. Y por último, la propia modificación en sí. Claro que nos genera mucho estrés y si es una modificación temprana y depende de cuanto más gorda sea la modificación, más estrés y más cabreo por parte del cliente y depende de cómo sea el cliente. Si además es difícil y le hacemos o nos solicita más de una, el nivel de estrés va aumentando. Para tratar con una persona cuyo nivel de estrés está muy alto y te está voceando, nunca intentes razonar con ella. Todos en algún caso en nuestro ámbito personal hemos estado en alguna discusión. Yo en la obra creo que he perdido el control unas 2 veces, que me parece que son pocos para todos los años que he estado allí. No me gusta que me voceen, no me gusta vocear. Creo que si
que si gritas, estás abriendo una puerta, que te traten a ti igual, pero yo reconozco que también soy humana y en esas dos ocasiones, pues sí perdí el control y cuando pierdes el control pierdes la razón. Pero es que además yo he vivido que cualquiera que intente razonar contigo en ese momento no lo va a conseguir, porque tu nivel emocional está tan alto que no atiendes nada, lo único que quieres es explotar y soltar todo lo que te viene. Y muchas veces, bueno, no soy de traspasar límites ni de utilizar palabras ni insultos ni nada de eso, pero te podrías llegar a arrepentir hasta de lo que sale por ahí. Un cliente no sé si se arrepentirá o no, pero lo cierto es que si llegas a ese punto de cabrearle, lo habréis visto vosotros en vuestro ámbito personal y no vais a conseguir que razone ni que se enfríe en ese punto. En ese punto hay que dejarle un poco aguantar el chaparrón y luego ya cuando empieza a bajar, entonces ya sí, y se empieza a enfriar, entonces ya sí puedes entrar a razonar. Antes no, no porque además se va a enfadar todavía más. Si es un error nuestro, pues también os aconsejo que efectivamente le podéis pedir perdón, pero moderado. Si le pedís muchas veces perdón, no es una buena imagen, ¿vale? La gente se equivoca y las empresas lo que tienen que hacer es ser resolutivas. Y se trata de que te enfoques y pierdas tu energía en solucionarlo, no en estar pidiendo perdón a algo. Hay que buscar soluciones, pero hay que escuchar también qué ha motivado esa queja, qué es lo que ese cliente esperaba, por qué se ha quejado, qué es lo que él quiere. Si es un error de ejecución, también hay, bueno, depende del nivel de exigencia. Yo me he encontrado clientes tirados en el suelo buscando cejar con una uña. Yo no voy a modificar el suelo porque la señora con una uña encuentre. No estoy hablando de ese tipo de situaciones, no estoy hablando de un nivel de exigencia algo no razonable. Estoy hablando cuando ha habido un error o efectivamente es obvio. El nivel de exigencia también es algo que se puede negociar con el cliente previamente. Si, de hecho, son muchos los gestores de obra que cuando se le contrata una cosa muy barata, yo por ejemplo lo hago, yo aviso, tú quieres, yo qué sé, el yeso a buena vista, yo te lo pongo a buena vista, vale tanto, el otro vale tanto, pero ten en cuenta que esto va a ser así, así, así. Luego no me digas lo contrario. Y por último, si hay buena relación, el cliente, si la modificación a veces implica mucho, te la perdona, otros te la atenúa, otros te la cambia. Siempre que haya buena relación, te suelen perdonar muchos errores. Si no hay buena relación, eh, te crucifican al final. Van a por ti y cuanto más modificaciones va a ser muchísimo peor. No es que vayan a por ti y se levanten, voy a ir a por este, pero al final su frustración y su enfado y el malestar que sienten, pues lo van a pagar contigo en este caso, que eres el representante de toda esa organización y de esa empresa, ¿no? Por supuesto, nunca, si tocas un innegociable, de estos que yo llamo innegociables, que son sagrados para el cliente, pues esos hay que cuidarlos como oro en paño, porque es su prioridad. Hay otras unidades de obra donde van a tener menos exigencia o una tolerancia mayor, ¿vale?